Una de las cosas, pienso yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, por las cuales debemos dar gracias a Dios todos los días, es porque tenemos la Santa Biblia. ¿Cómo sería, hermanos, de nuestra vida si no tuviésemos a la mano un ejemplar de la Biblia? No tuviésemos esperanza, ¿no es cierto? No tuviésemos alguna fortaleza. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia, y si la leemos todos los días, hermano, la bendición va a ser supremamente grande. Ahora, ¿en qué sentido para nosotros es importante la Biblia? Porque gracias a la Biblia nosotros podemos tener claras todas las cosas espirituales y a veces materiales también. Por ejemplo, gracias a la Biblia nosotros podemos determinar exactamente cuál es el verdadero día de descanso. Si nos ceñimos exactamente a lo que dice la Biblia, sabremos cuál es el verdadero día de descanso, ¿verdad? No tenemos por qué estar guardando ni el domingo, ni el viernes de los musulmanes, ni el jueves de los espiritistas. Si nosotros guardamos y nos ceñimos a la Biblia, entonces podemos descubrir quién es el verdadero Mesías que el mundo debía esperar. Ahí fracasó Israel, ¿no es cierto? Porque Israel se puso la vista en muchas cosas, y aunque tenía la Biblia, tenía toda la simbología del Mesías, sin embargo no se ajustó exactamente a lo que dice la Biblia, y todavía siguen esperando el Mesías. Hermanos, gracias a la Biblia nosotros podemos determinar también cuál es el verdadero anticristo. A veces da risa, por ejemplo, leer algunos libros evangélicos y ver el anticristo que ellos están esperando. También con la Biblia podemos determinar cuándo vendrá Jesús. No exactamente el día y la hora, pero sí la época, cuando es inminente el regreso de Cristo. Y gracias a la Biblia también podemos determinar con mucha seguridad y mucha precisión cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay miles y miles, pero miles de iglesias, y cada día están creciendo más. Pero si nos ceñimos a lo que dice la Biblia, no podemos coger otro camino, sino el camino señalado por la palabra de Dios. La Santa Biblia nos dice cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, vamos a hablar un poquito en esta mañana acerca de ese privilegio que todos tenemos de pertenecer a la iglesia verdadera. Muchas veces les he dicho que nosotros no somos salvos por religión, pero Cristo tiene una iglesia en este mundo. Y es fácil de reconocerla, porque la iglesia de Jesucristo se caracteriza por dos cosas importantes. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El don de profecía. ¿En dónde se manifestó el don de profecía para la iglesia? En una profetisa que vivió en el siglo XVIII, en la época victoriana, que se llamaba Elena G. de White. Yo he visto muchos adventistas que dicen, bueno, yo acepto todo lo que diga la Biblia, pero esa señora ni me la nombre. Entonces no son adventistas, y cuando se bautizaron hicieron el compromiso de creer en el don de profecía. Entonces, si nosotros aplicáramos el manual, tendríamos, hermanos, que borrar una buena cantidad de miembros de la iglesia que no creen en el don de profecía. Pero a veces no creen. ¿Y saben por qué no creen? Porque no han estudiado. Y a veces no creen, como dice la palabra de Dios, no creyeron en Cristo porque sus obras eran malas y preferían las tinieblas. Porque si usted, por ejemplo, se pone a leer los consejos del don de profecía sobre la temperancia, entonces uno lo primero que dice, no, esta señora era demasiado fanática, que no se coma esto, no se coma lo otro. Pero hermano, cuando Dios dice que no comas el cerdo, ¿a quién está beneficiando el Señor? ¿A quién? ¿Quién es el primer beneficiado? No el cerdo, hermano. Bueno, el cerdo también, pues no lo matan, ¿no? Pero hermano, si usted deja de comer cerdo, su salud va a ser mejor. Usted no va a estar en la lista de los que van a morir de ataques al corazón y va a tener triquinosis en el cerebro. Señores, cuando Dios nos dice que no hagas esto, es para nuestro propio beneficio. Dios no nos quiere amargar la vida a nadie. Cuando dice el Señor, por ejemplo, no mires ni siquiera al vino cuando lo vean en la copa, ni lo mires. Entonces, ¿qué hacen los testigos? No, pero una copita de vez en cuando, con tal uno se emborracha, no hay problema. Pero hermano, ¿cómo comienzan los borrachos? ¿Cómo comienzan los alcohólicos? Viendo la copita y probándola y terminan alcohólicos. Señor, entonces la Biblia en ese sentido nos muestra claramente qué cosa es la verdad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia de Jesucristo, dice, hermanos, que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, va a pasar por 7 etapas desde el año 31, cuando fue organizada, hasta el día cuando Jesucristo venga a este mundo.
¿Cuántas etapas debía pasar la Biblia, la iglesia según la Biblia? Ahora, ¿cómo sabemos que tenía que ser por 7 etapas? Bueno, por lo que dicen los 3 primeros capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. En esos 2 capítulos habla de las 7 iglesias, ¿verdad? Pérgamo, Tiatira, Sardis, etc. Pero cada una de esas iglesias era una representación de las diferentes etapas que pasaría la iglesia desde que se funda hasta el mismo día cuando Jesucristo va a aparecer en las nubes del cielo. Y voy a darle un repaso, pero muy breve a esos 7 periodos. Por ejemplo, el primer periodo es el de Éfeso. ¿Qué pasó, hermanos, con la verdadera iglesia en ese primer periodo que comienza en el año 31, más o menos hasta el año 100? ¿Qué pasó en esos primeros 100 años del cristianismo? Señores, dice que la iglesia estaba llena, pero bien llena del Espíritu Santo. Todos los días había bautismo. Todos los días había Santa Cena, había milagros, había curaciones, había conversiones. La iglesia se multiplicaba cada día. Era imposible detener el avance del cristianismo. Ese fue el primer periodo manifestado en la iglesia de Éfeso. Pero dice el Apocalipsis que esa etapa iba a cambiar. Y del año 100 al 313 es la segunda etapa que se conoce como la etapa de Esmirna. Es una época de muerte. Porque cuando el diablo vio que la iglesia estaba ganando terreno y gente se convertía inclusive de los emperadores, el diablo cambió la táctica, ¿no? Ahora comienza a perseguir a los cristianos. Entonces esa segunda etapa es la época de la muerte, comienza el martirio, los cristianos son llevados sin misericordia al circo romano. Es la época de los emperadores como Diocleciano, Nerón, Vespasiano, etc. Es un tiempo verdaderamente angustioso. Es una época donde los cristianos vivían solamente por la fe que habían tenido en el Señor. La esperanza del cristiano no estaba solamente en Jesús. Era la época de las persecuciones, del circo romano. Los cristianos, ¿saben ustedes dónde se refugiaron? Vivían en los cementerios, vivían en las cloacas de Roma, vivían escondidos, porque se había declarado un decreto de muerte contra todos ellos. O sea, los emperadores querían exterminar la iglesia, que la iglesia desapareciera del planeta. Pero era imposible, ¿no es cierto? Porque una vez había dicho Jesucristo, refiriéndose a la iglesia, que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia. Aunque viniesen los demonios a luchar contra los cristianos, no iban a vencerla. Porque la iglesia salió para triunfar y va a triunfar hasta el día cuando Él venga por segunda vez. Entonces, señores, comienza ahora la tercera etapa. La tercera etapa es lo que conoce la época de Pérgamo, del año 313 al 538. Ahora, ¿qué pasa, hermano? La iglesia deja de ser perseguida. Hay un emperador que se convierte al cristianismo. ¿Cuál es ese emperador? Mire, todos los emperadores atacan a la iglesia, pero hay uno que le sucede algo diferente, se convierte a cristiano. Entonces Constantino, que es el emperador, ahora detiene la persecución y le pide a los cristianos que salgan de donde estén, de las cloacas, de los albañales, donde sea, de los cementerios, y vengan a la ciudad, porque quieren oficializar el cristianismo. Claro que era una trampa, obviamente, una trampa donde el hombre quería otra cosa y no precisamente una cristianización del imperio. Pero hermano, aparece entonces la libertad religiosa. La iglesia llega a ser una iglesia reconocida. Oye, mire hermano, qué cambio tan grande, ¿verdad? Era una iglesia perseguida, pero ahora es una iglesia reconocida, oficializada. Era una iglesia respetada, era una iglesia exaltada, era considerada. Y esas personas que andaban huyendo, ahora se le daban cargos públicos de gobernadores, de alcaldes. Hermano, el cambio fue espantoso. Pero bien, ahora comienza la cuarta etapa, que es del año 538 al 1517. Ahora oigan esto, la iglesia que antes era perseguida, ¿qué va a hacer ahora? Oiga, ahora con tanto poder que tiene, ahora los cristianos son gobernadores, jefes de la policía, tienen los mejores cargos en la política. Ahora son los cristianos que comienzan a perseguir a los que no quieren ser, o los que no querían seguir el elemento primordial del evangelio. Señores, del 538, la iglesia ahora comienza a corromperse con el poder que acaba de recibir. Acuérdense entonces de ese aforismo jurídico que dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras más poderes tenga la persona, más corrupto es. Desgraciadamente, hermanos, es así. Entonces, es una época donde comienza el cristianismo a perder su identidad. Comienza el cristianismo, hermano, a ser desfigurado por completo. Y comienzan a aparecer doctrinas que los cristianos nunca habían conocido,
ni habían practicado. Dígame usted, hermano, con toda sinceridad, si usted ha leído el Nuevo Testamento, busque cualquier versículo en la Biblia que le diga, o que descubra, por ejemplo, un cristiano rezando el rosario. ¿Cuándo los cristianos comenzaron a rezar el rosario? Señores, durante esa época de desfiguración del cristianismo. Aparece, por ejemplo, el agua bendita. Los cristianos nunca utilizaron agua bendita. Pero la iglesia de Roma comenzó a crear cosas que el Señor había condenado. Se creó, por ejemplo, el latín. Ya las predicaciones no eran en el idioma del pueblo, sino que ahora los nuevos dirigentes de la iglesia ahora tenían un lenguaje extraño que era el latín. Y aunque mucha gente medio lo entendía y otros no, pero hermano, ese era el lenguaje que había utilizado la iglesia. También aparecen las oraciones por los muertos, las velas por los muertos. O sea, aparece la doctrina del purgatorio, las ánimas benditas del purgatorio. La gente comienza a persinarse cuando ve cosas raras en la oscuridad. Señores, los cristianos nunca se persinaban. Oigan esto, aparece también la justificación por las obras, las penitencias, las indulgencias. El Papa comienza a darles indulgencias. Si tú eres demasiado pecador, pero das una buena ofrenda para la iglesia, se te va a conceder 20 años de perdón. Hermano, eso fue espantoso, ¿no es cierto? Una desfiguración total. Pero bueno, ese periodo también, dijo el Señor, iba a pasar. Ahora, el quinto periodo es el que se conoce en el libro de Apocalipsis como la época de Sardis. ¿Qué pasó durante ese periodo comprendido en 1517 a 1798? Pónganme atención. Es la época donde aparecen los reformadores. Hombres y mujeres que comienzan ahora a estudiar la Biblia y a darse cuenta que la iglesia los estaba engañando. Entonces esas personas comienzan a estudiar la Biblia y comienzan a enseñar al pueblo que están siendo engañados y que tienen necesariamente que salir de esas doctrinas falsas. Es la época cuando aparece, por ejemplo, ese abanico precioso de los predicadores o los reformadores como Juan Calvino, Juan Hus, Martín Lutero, Felipe Melanchthon. Aparecen los hugonotes, aparecen los albigenses. Los protestantes comienzan, hermanos, a hacer tambalear al catolicismo. Y lo hacen tambalear de tal forma que, hermano, dice la Escritura que la Roma imperial y la Roma papal quedaron en una situación bastante vergonzosa en 1798, cuando el general Berthier entra directamente al Vaticano, a Roma, y allí sorprende al Papa que estaba oficiando una misa especial de agradecimiento a Dios por el poder de la iglesia. Y entonces este general lo lleva preso, se lo lleva a Francia, y en Francia muere el Papa. Y por muchos años se pensó definitivamente que el catolicismo ya más nunca iba a funcionar. Pero una cosa es la que creía el pueblo y otra cosa es la que decía la Biblia. ¿Qué decía la Biblia? Que la iglesia iba a ser, o la bestia iba a ser herida mortalmente. Pero después esa herida iba a sanar. Y una vez que la bestia, que era la iglesia corrupta, una vez que esta iglesia retomara la fuerza, entonces dice la Biblia, ahora todo el mundo se volcaría en agradecimiento y alabanza y gloria para la iglesia que estuvo caída. Señores, eso lo hemos visto. Ahora bien, pero también vendría la sexta etapa. Dice la Escritura que se conoce como la etapa de Filadelfia. ¿Alguien sabe qué significa Filadelfia? Filadelfia significa amor fraternal. En el año 1798 a 1844 comienza la sexta etapa de la iglesia. Es la época, hermano, cuando la iglesia comienza a recuperar todas las grandes verdades que se habían perdido durante la Edad Media. Entonces, señores, comienza la época de predicar la verdad. Filadelfia fue una época, hermano, donde aparecen los grandes predicadores recuperando la verdad. Ahí está José Wolf, por ejemplo. Es un hombre valeroso que comienza a hablar por primera vez al mundo entero sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, es la época donde se levantan grandes predicadores anunciándole al mundo que Jesucristo ahora está a punto de venir. Entonces digo, uno de los primeros que se levanta es José Wolf. Comienza a predicar en Abisinia, se va a Inglaterra, se va a Estados Unidos y otros países. Y donde quiera que Josué Wolf se levantaba, la gente quedaba pensando en el pronto regreso de Cristo. Otro predicador del segundo advenimiento fue Eduardo Irving, en Inglaterra. José María Rosa, Francisco Ramos Mejía y Manuel Lacunza, un jesuita convertido al cristianismo, valga la redundancia, ¿no? Pero se convierte ahora a la verdad bíblica y comienza a predicar que Cristo viene pronto. Y eso lo hacen José María Rosa, Francisco Ramos Mejía y este jesuita Lacunza, comienzan a predicar en Chile especialmente y en toda América Latina. Entonces, en Italia se levanta Enrique Gaussen,
Un hombre, hermano, que va a utilizar inclusive niños y los va a poner arriba de un cajón y los pone a predicar acerca de la venida de Cristo y acerca del significado del Apocalipsis. O sea, hermano, fue una época maravillosa donde comienza a recuperarse la verdad. Y el último de ese abanico de predicadores es un norteamericano en Estados Unidos llamado Guillermo Miller. Es el hombre, hermano, que prende la mecha y hace explotar en Norteamérica, en el mundo entero, la idea de que Cristo viene dentro de pocos años. Y gracias a ese movimiento aparece la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, muchos dicen, bueno, después que hablan del chasco, dicen, pero ¿cómo es que nosotros, la iglesia verdadera, nace de un chasco? ¿Será posible, hermano, que la iglesia tenga un chasco y sea beneficioso para la iglesia? Bueno, los chascos nunca son beneficiosos, pero simplemente, hermano, fue una mala interpretación. Guillermo Miller decía, hasta 2300 días el santuario será purificado. Y decía él, la purificación del santuario es la segunda venida de Cristo. Y sacó sus cuentas y dijo, bueno, Jesucristo viene el 22 de octubre de 1844. Cristo no vino, hermano. Entonces, ¿qué pasó con ese movimiento? Quedó en el olvido, quedó un pequeño grupito y ese grupito es lo que ha formado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, por el hecho que nosotros venimos de un chasco, eso no significa de que no somos la iglesia verdadera. ¿Y saben por qué? Porque los discípulos también tuvieron su chasco. Ellos malinterpretaron, como los adventistas, malinterpretaron las profecías bíblicas. ¿Recuerdan ustedes? Llega el día de la resurrección, cuando vieron que Jesucristo había muerto, ¿qué hicieron los apóstoles? Cada uno se fue a su lugar de origen. Y dice que habían 2 discípulos que se fueron a donde habían venido unos años antes a la aldea de Emaús. Y cuando estaban caminando, iban ellos hablando del chasco. Nosotros pensábamos que ese hombre iba a reinar. Nosotros pensábamos que él era el Mesías. Nosotros pensábamos que él iba a ser la dispensación de Israel. Nos equivocamos. Estamos defraudados. Pero hermano, ¿eran discípulos de Cristo o no eran discípulos? Ahora necesitaban que alguien viniese y les explicara en qué estaban equivocados. Y cuando vieron que el mismo Cristo, el maestro de los maestros, se le acerca a ellos y durante todo el día le dio un estudio bíblico de las profecías, ahora sí creyeron y se dieron cuenta que no estaban equivocados, que estaban en la verdad, simplemente habían malinterpretado la obra de Cristo. Señores, eso exactamente pasó con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Simplemente dijo, Jesucristo viene en octubre y no vino. Pero algo sucedió en octubre de 1844. ¿Y qué fue lo que pasó? La gran innovación de ese año es que según las profecías de Daniel y Apocalipsis, Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. O sea, la fecha era correcta, lo que no era correcto era la interpretación. Pero sí sucedió algo extraordinario y dice que después de esto, dice el Señor, ahora es necesario que vuelvas a predicar. Y cuando le dice vuelve a predicar, ahora entra en la última etapa, que es la época del remanente del Señor, que se conoce como la iglesia de la Odisea. Mis amados, ¿no somos la iglesia verdadera o sí? Por supuesto. Ahora, ¿encuentran ustedes una iglesia llamada la Reforma en estas 7 etapas? ¿Encuentran ustedes una iglesia llamada Pentecostal en esa época? No, hermano. Simplemente son 7 etapas y es como, o sea, es la misma iglesia, no es que son 7 iglesias diferentes. Es como un tren que tiene que pasar por 7 túneles. Pero es el mismo tren que comenzó en el primero, es el verdadero que va a estar al final del túnel. Entonces, hermano, simplemente la iglesia lo que ha hecho es paulatinamente ir recogiendo las verdades que fueron olvidadas. Por eso dice el Señor, ahora es necesario que ustedes, la iglesia verdadera, comience a predicar otra vez acerca del segundo advenimiento de Cristo. Ahora, hermano, justamente este es nuestra labor en este momento. Estamos predicando el segundo advenimiento de Cristo. Qué bendición, ¿no es cierto? Estamos predicando y ahora Cristo viene pronto. Ahora, señores, hay 5 cosas que Dios siempre exigió a la iglesia durante esas etapas. Ya sea que estuviese en el primer periodo, en el segundo. Hermano, en las diferentes etapas de la iglesia, Dios siempre fue específico en exigirle cosas a su iglesia. Lo primero que el Señor exige es una total y entera dependencia de Dios. Señores, debemos depender de Dios 100%. Si usted va a hacer un negocio, si se va a casar, si va a estudiar, si va a viajar, cualquier cosa que usted quiera hacer, ¿de quién tiene usted que depender? No dependa ni de la buena suerte, ni de la mala suerte, ni del horóscopo, porque hermano se lo va a llevar el diablo. Dependa es de Dios 100%. Pídale a Dios prueba.
Dígale a Dios, Señor, dame una prueba. Yo quiero tener una prueba contundente de que voy a hacer tu voluntad en este negocio, en este movimiento que voy a hacer. Señores, no confiemos en el poder político. Miserable aquel que confía en los políticos. Señores, no podemos depender de las estrategias, del tráfico de influencia, de que yo soy amigo de fulano. Hermano, olvídense de eso. Es Cristo el centro de nuestra vida. Tenemos que depender de Dios 100%. No dependamos del bolsillo. No dependamos, hermanos, de nuestra economía. Dependamos del Señor. Porque si tú tienes mucho dinero, tu situación puede cambiar mañana. Una devaluación, un incendio inesperado, un problema con el seguro te va a llevar a la ruina. Pero si has confiado en el Señor y guardas los mandamientos de Dios, Dios se va a encargar de proteger tus bienes. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios requiere? Una dependencia total del Señor. Lo segundo que Dios siempre ha exigido a su pueblo, no importa en qué etapa se encuentre, es una total obediencia. Una obediencia instantánea, total, estricta a los mandamientos del Señor. Por eso dice aquí están los que guardan los mandamientos del Señor. Son obedientes, ¿verdad? Eso, señores, ¿qué incluye? ¿La obediencia incluye las doctrinas o no las incluye? Obediencia significa ser estricto en la observancia del sábado. A la puesta del sol, ya sea que sea a las 4:30 o a las 6 de la tarde, donde quiera que usted esté, la puesta del sol del viernes ya es una hora sagrada que no debe utilizarse ni va a ver el televisor, ni a ver cómo va a terminar la novela, nada. Simplemente, hermano, se apaga todo unas horas antes y comienza el reposo sabático. Hermano, esto incluye también la mayordomía. Si lo que vas a pagar de diezmo es solamente $2, pero también es sagrado. No esperes, hermano, reunir que tengas $500 para pagarlo, y cuando tengas 400 se te va a presentar una emergencia. Así pasó con un hermano en Venezuela. Lo cambian de ciudad y no, pero cuando yo vaya a la ciudad llevo todos los diezmos. Y fue guardando y guardando y tenía tanto diezmo guardado que tenía para comprar una casa. Y como no tenía casa, se le presentó la oportunidad. Y ahí, hermano, estaba la casa. Yo conocí a ese hermano, no es cuento, yo lo conocí. Y él mismo me contó esa experiencia. ¿Y sabe qué pasó con la casa? Se le quemó, desgraciadamente. Bien, hermano, entonces la obediencia incluye la honradez. Obediencia incluye también la veracidad, decir siempre la verdad, ser leales. Si usted es amigo de alguien en la iglesia, sea leal hasta el último momento. Hermano, eso lo ve con agrado el Señor. Tenemos que ser leales a la iglesia, leales a la doctrina, leales a los fundamentos de la iglesia. Ahora, ¿qué otra cosa ha exigido el Señor? En tercer lugar ahora, la preservación del culto verdadero. Dios espera de todos nosotros que seamos guardianes de lo que hemos creído y de lo que es la verdad del Señor. No debemos permitir en ningún momento que se desfigure lo que Dios nos ha dado. Somos resguardadores del Señor, especialmente del asunto de la adoración. Vivimos una época, hermano, donde la gente adora a Dios como le da la gana. Pero el Señor ha dicho en su santa palabra cómo Él quiere que lo adoren. ¿Estamos claros? La gente puede decir, bueno, yo canto al Señor lo que yo quiera y eso es alabanza. No es así, hermano. Dios ha dicho, inclusive habla hasta del tono, en tono apacible y dulce delante de Jehová. Mire, hasta el tono lo toma en cuenta el Señor. Los ritmos, la música, el compás, hermano, todo lo que es adoración, ya eso está regulado por la Biblia. Y tenemos que ceñirnos a eso. Preservar la verdadera adoración, la verdadera alabanza, el estilo de vida, la integridad de la Biblia. Tenemos que ser o resguardar los principios de la indumentaria, de la educación, de la filosofía de la vida. Es decir, hermano, estamos en la obligación de resguardar los bienes eternos que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, Dios nos exige una separación total del mundo. Dijo el Señor, ustedes viven en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Eso, hermano, tenemos nosotros que evitar las costumbres del mundo. Una cosa es la empresa donde usted trabaja y otra cosa es la iglesia. Y no podemos manejar la iglesia como manejamos una empresa, porque son dos cosas diferentes. Entonces, hermano, tenemos nosotros que dejar a un lado las normas, tenemos que las diversiones tienen que ser totalmente diferentes, las costumbres, nuestra cultura tiene que ser muy diferente. Porque usted puede decir, bueno, es que en El Salvador lo hacemos así, pero cuando usted es cristiano, ya usted no es salvadoreño, usted es cristiano. ¿Estamos claros? Ya usted no es más ecuatoriano ni peruano. Y usted no tiene que cantar las cosas folclóricas de su país cuando viene a alabar, sino simplemente hacerlo de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. O sea, lo que es la música, las actitudes,
el lenguaje, el estilo de vida, hermano, no tiene que ser modelado de acuerdo a la cultura, sino a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque es una palabra permanente, acuérdense. Usted puede decir, bueno, es que eso era antes. No, hermano, no es así. Hay cosas que hay que variar, ¿no es cierto? Hay que variar, pero al variarlo, tiene uno que sujetarse a lo que es la regla de la moral y la economía y la teología de la iglesia. Porque no por eso entonces vamos a venir como se vestía Elena de White, ¿no? Unas faldas grandotas y todo de negro, ¿no? O como se vestían los apóstoles en el tiempo de Cristo. Porque usted quiere decir, no, yo quiero ser bíblico 100%. Pero en vez de ser 100% bíblico, va a ser 100% ridículo. Porque son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La cultura del bíblica, la indumentaria me refiero, ¿no? Entonces hay que, hermano, usar el sentido común. Luego, hermano, en quinto lugar, Dios siempre ha exigido que nos levantemos como iglesia de Dios y testifiquemos de la verdad presente. Por eso dice el Señor, levántate, resplandece, y también dice el Señor, id y predicar el Evangelio. Alguien dijo esta mañana, no tenemos que ceñirnos solamente a amor y Dios, hay que salir a trabajar. Creo que fue Torres que dijo eso. Bueno, tenemos nosotros que, además de hablar del Señor, tenemos que salir a predicar. Que todo el mundo sepa que el Señor viene pronto. Entonces hay que testificar. Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué cosas nos esperan a nosotros como cristianos en el futuro? ¿Qué cosas nos esperan que están a punto de aparecer en este mundo? ¿Qué cosas están a punto de estallar? Estamos, hermano, a la vuelta de ciertos acontecimientos. Uno de ellos es que la maldad, ahora mismo el mundo está lleno de maldad, ¿verdad? Pero la maldad cada día está llegando al colmo. Yo no sé si ustedes han seguido las noticias en México, ¿no? Allá están algunos mexicanos que seguramente van a dar fe de lo que estoy diciendo. Llega la policía y se lleva a 43 muchachos presos. ¿Qué hace la policía con esos muchachos? Se los entrega al crimen organizado. Lo desaparecen. Comienzan a buscarlo y, hermanos, ¿qué es lo que encuentran? Fosas de personas decapitadas, personas sin brazos, quemadas, y van de este lado y abren otro hueco por allá y encuentran lo mismo. Señor, y uno dice, pero ¿será posible que haya más maldad que esta? Pero dice la Biblia, hermano, que todavía no hemos llegado al colmo de la maldad. Entonces, ¿cómo será ese colmo? Cuando el mundo llegue al colmo de la maldad, dice la palabra de Dios, ahora sí aparecerá Jesucristo. Porque todas las naciones, todas las familias y todos los seres humanos se están desarrollando en este mundo hacia la maldad o hacia el bien. Y Dios está llevando cuenta de nuestra actitud. Y hay un momento cuando esas cuentas llegan al tope. Y cuando llegan al tope, o Dios mata a esa persona como sucedió en el pasado, o hermano, o el Señor tendrá que llevársela para poderla salvar de esta humanidad. Señores, nos espera entonces que la maldad llegará al colmo. Oiga lo que le voy a leer ahora mismo de Eventos de los Últimos Días en la página 23. Dice la sierva de Dios. Oigan esto, que esto es interesante. Velozmente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Cuando Dios intervino en los días de Noé, que es una historia, hermano, que nunca debió repetirse, pero desgraciadamente la estamos repitiendo. Cuando el mundo fue destruido, hermano, ¿qué había pasado con la maldad? Bueno, dice la Escritura que la maldad de los seres humanos ahora sí había llegado al colmo. Y nos dice aquí, nos estamos acercando al momento cuando el mundo está cometiendo el mismo error de los antediluvianos. El mundo se ha entregado a la indulgencia y al egoísmo. Oigan esto, el comer y el beber se practican en una forma abusiva. Los hombres están bebiendo en este momento el vino venenoso que los está enloqueciendo. Sigue diciendo, tal como aconteció antes del diluvio, el comer, el beber y el vestirse se han convertido en el único objetivo de la vida de muchas personas. Usted agarra a cualquier persona y ¿para qué vives tú? Bueno, yo tengo que comer, tengo que beber, tengo que divertirme. Ahí se está cumpliendo lo que dice la sierva de Dios. Llega un momento cuando a la humanidad lo único que le interesa es vestirse, comer y beber. Y satisfacer el sexo. En la página 23 dice ahora, muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite máximo. Y como en los días de Noé, Dios va a derramar su severo juicio. Las terribles noticias que oímos todos los días sobre asesinatos, accidentes y hechos de violencia nos dicen claramente que el fin de todas las cosas se está acercando rápidamente. Ahora, justamente ahora, la iglesia debería estar preparándose para el pronto regreso de Cristo. Esa es la página 24. ¿Escucharon esto, hermano? ¿Me oyeron bien? Ahora es el momento cuando la iglesia tiene que levantarse y consagrarse, porque los acontecimientos finales serán verdaderamente rápidos y sorpresivos.
Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y muchas vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán por todas partes incendios en forma inesperada y no habrá ningún esfuerzo humano capaz de extinguir estos incendios. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo van a rebosar sus límites. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Satanás está obrando en la atmósfera y la está envenenando lentamente. Ahora en la página 27, aumentarán las hambrunas, las pestilencias y estas barrerán a miles de personas. Página 115 ahora, oigan esto. Costosísimos edificios construidos supuestamente a prueba de fuego se convertirán en ceniza. Se harán polvo antes de que venga el último gran día de la destrucción del mundo. Hermano, entonces la destrucción viene a causa de esa maldad que está aumentando en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que esperar ahora? No estamos esperando, hermano, que las cosas van a cambiar para el bien. Las cosas irán, dice la palabra de Dios, de mal en peor. Ahora, además de eso, ¿qué otra cosa estamos esperando nosotros? Algo terrible, hermano, algo espantoso. ¿Y saben ustedes qué es? Que el Espíritu de Dios comience a retirarse de la tierra, comience a retirarse del mundo. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios es el que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos abre el sentido y nos hace ver lo terrible que somos como pecadores y la grandeza del pronto regreso de Cristo. Pero si nosotros despreciamos esa llamada a la conciencia, entonces la conciencia se cauteriza y los seres humanos quedan sin la ayuda del Espíritu Santo. Lo peor que le puede pasar a una persona es que lo abandone el Espíritu Santo. Si tú eres malo y no haces nada por cambiar tu vida, el único fin espantoso que te corresponde es quedar sin el Espíritu de Dios. Nada te va a refrenar. Y una persona sin el Espíritu Santo es una persona poseída por demonios. Hablando de esta miserable experiencia, dice ahora en el conflicto de los siglos, páginas 560 y 561. Oigan la palabra de Dios. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes y empedernidos pecadores. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado la misericordia y ha despreciado su amor y ha pisoteado su ley. Los impíos han dejado pasar desgraciadamente su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una espantosa tribulación personal. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los violentos vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó sobre Jerusalén. Oye, hermano, esto es serio, ¿saben? Que el mundo quede definitivamente sin el Espíritu Santo no es una doctrina típica de la iglesia adventista, es una doctrina bíblica. ¿No han leído ustedes lo que dice en el libro de Génesis? Cuando los habitantes del mundo eran tremendamente malos y traspasaron los límites de la misericordia. Dice, en mi espíritu no contenderá más con el hombre. Ya mi espíritu no va a refrenar a nadie, ni lo va a proteger. Sino los seres humanos quedarán ahora a merced del diablo y los demonios. Señores, eso es lo segundo. Y lo tercero que tenemos que esperar, que definitivamente va a venir, ¿saben ustedes qué es? Satanás logrará lo que siempre ha querido. ¿Qué es lo que siempre Satanás ha querido? Ser adorados por todos. Por eso salió del cielo. Porque Satanás se quedaba mirando el trono de Dios y miraba la gloria de los ángeles. Y Satanás decía en su corazón, algún día yo me sentaré en ese trono. Y entonces vendrán todos y me adorarán. Y él siempre soñó, hermanos, con ocupar el lugar de Dios. Y cuando se complicó la cosa para Satanás, lo expulsaron del cielo. Pero la idea de ser adorado todavía no se le ha quitado. Y la obra final del diablo va a ser justamente esa, ¿no? Hacer algo en el mundo para que todos vengan y lo adoren como el verdadero Dios. Hablando de esto, dice el conflicto de los siglos, página 569. Dice, el acto capital que coronará los engaños de Satanás es la de la imitación casi perfecta del regreso de Cristo a esta tierra. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Va a imitar casi a la perfección el segundo advenimiento de Cristo.
Y sigue diciendo, el acto capital va a ser coronado con esto. La iglesia de Jesucristo por varios años ha estado ansiosamente esperando ese momento glorioso cuando Jesucristo aparezca en las nubes del cielo. Pero el gran engañador les hará creer al mundo que ese glorioso día al fin ha llegado. En varias partes de la tierra Satanás se presentará como un ser majestuoso, envuelto en una luz resplandeciente. Su aspecto es sumamente semejante a la misma descripción que da el capítulo 1 del Apocalipsis. Pero señores, dice aquí que por todas partes, cuando el Satanás comience a aparecer por diferentes lugares, se oirán gritos de júbilo, diciendo que el Señor ha regresado. Por todas partes se exclamará, Cristo ha venido, Cristo ha regresado, alabado sea su nombre. Los pueblos enteros se postrarán ante Él, y el gran engañador levantará sus manos, y tal como lo hacía el mismo Jesucristo, va a pronunciar una bendición sobre todos ellos. La voz que pronuncia es suave y acompasada con una misteriosa melodía. Por todas partes comienza a curar las mismas enfermedades que Él ha tenido a bien darle a los seres humanos. Oigan esto, Satanás enferma y Satanás cura. Así es que nadie venga con el cuento de que no, este señor se la sabe toda, porque ese señor utiliza hasta el nombre de Dios. Él simplemente dice, usted ponga la mano sobre la Biblia y Él lo va a sanar. Señores, pero el diablo tiene su forma de hacer sus malas cosas, enfermar, dañar, arruinar un matrimonio y después mediante un brujo arregla lo que Satanás ha destruido. Entonces la gente se mete en ese círculo, ¿verdad? Y cuando encuentra a alguien que está en su misma situación, le dice, no, ve acá ese fulano que este señor sí se la sabe toda. Él te va a ayudar. ¿Y qué se gana con esto? Que comienza, hermano, a aumentar cada vez más el espiritismo. Y ahora, señores, oigan esto. La voz que pronuncia es suave y acompasada, ¿no? Por todas partes comienza entonces a curar enfermedades. En vista de lo que está por venir, necesitamos ahora estar bien despiertos como iglesia de Jesucristo. Porque, señores, el engaño va a ser de tal forma que dice la Escritura, muchos de la iglesia serán engañados. Si usted es de las personas en la iglesia que solamente depende del sermón del pastor y no se preocupa por escudriñar y tener su propia cultura bíblica, usted va a ser entre esas personas que se va a postrar ante Satanás, pensando que es Cristo que ha regresado. Pero el que ha estudiado su Biblia, hermano, sabe las condiciones en las cuales va a venir Jesucristo, ¿verdad? Dice entonces, voy a repetir, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Lamentablemente, al parecer, permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. He leído Eventos de los Últimos Días, la página 27. Ahora bien, para atrapar más a sus víctimas, sigue diciendo, repite algunas de las grandes verdades que con frecuencia Jesús pronunció en la tierra. Y hoy son parte del Evangelio. ¿Qué va a hacer también el diablo? No solamente va a sanar, sino va a repetir muchas de las cosas que él decía, ¿no? Amaos unos a otros, ¿verdad? Perdónense. Finalmente, como un golpe de gracia contra la verdad de la iglesia, les va a declarar abiertamente al mundo que en verdad sí había venido para hacer ciertos cambios a la santa ley de Dios. Y que realmente el día del sábado ha sido reemplazado por el domingo y tiene que ser bendecido en todo sentido. Y termina la frase o la página diciendo, también declara y hace mucho énfasis en que aquellos que persisten en santificar el día del sábado están blasfemando su santo nombre. Durante el corto tiempo que Satanás aparece como el santo Hijo de Dios en las nubes, todas las naciones van a exclamar, grande es el poder de Dios con nosotros. Y termina diciendo, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Por eso, hermano, es que el diablo quiere acostumbrar al mundo a depender de los milagros. Casi todas las iglesias evangélicas, hermano, el único énfasis que le dan es en los milagros. Todos los cultos están en base a milagros, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero, señores, el diablo está acostumbrando al mundo a hacer milagros. Hasta nuestros hermanos católicos de la renovación carismática, hermanos, hablan de milagros. Los espiritistas hablan de milagros. El mundo está lleno de milagros. Ahora, ¿qué persigue el diablo con que la gente crea en milagros? Para que cuando aparezca el milagro de Cristo que está apareciendo, ya la gente está acostumbrada a esto. Simplemente es arrodillarse y adorar al enemigo de Dios, el anticristo. Señores, termino diciendo lo siguiente. ¿Cuál es nuestro deber en los actuales momentos como iglesia de Jesucristo? Dice el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación.
Tenemos, hermanos, que velar en todo momento. ¿Qué significa velar? Velar significa, hermanos, estar despierto, ¿no es cierto? Despierto. Despierto significa estar pendiente, estar estudiando, estar al tanto de lo que está pasando. En segundo lugar, hermanos, tenemos que dedicarle tiempo a la oración. Cristianos que no oran corren el peligro de ser engañados. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En tercer lugar, algo que nos va a beneficiar a todos y nos va a mantener jóvenes y activos en la iglesia, ¿saben qué es? Predicar el evangelio. Si usted no hace nada por los demás, se va a engarrotar en su propia casa, hermano. ¿Saben qué significa esa palabra engarrotar? Se va a tullir, en otras palabras. Pero, hermano, salga a predicar y esas bisagras, hermano, de las piernas le van a funcionar. Pero ahí sentadito en su casa, orando para que Dios mande gente a la iglesia y usted no hace nada, hermano, usted se va a oxidar. En tercer lugar, hermano, hay que trabajar por la salvación de las almas. Y en cuarto lugar, dice la palabra de Dios, tenemos que purificarnos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es santo. Hermano, Dios bendiga a la iglesia. Dios quiere, hermano, que nosotros como iglesia estemos despiertos. Que nadie nos venga a engañar. Repito, hermano, tenemos que depender de la Biblia. Gracias a la Biblia sabemos quién es el verdadero Jesucristo, cuál es el verdadero día de reposo, cuál es la verdadera iglesia, cuál es el verdadero camino a la salvación. Aferrémonos a la Biblia y dejemos que la Biblia sea la única respuesta a las inquietudes que podamos tener. Quiera el Señor bendecir esta iglesia, hermano, todo el tiempo.